Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leer este guión que no escribí yo, lo escribió nuestro guionista Callum. Yo no lo he leído antes y la idea es que yo lo voy leyendo y descubriendo esta historia junto a ustedes y haciendo comentarios entre medio, muy casual. Después nuestro editor le mete imágenes, le mete sonido, música y muchas cosas que complementan a la historia y que bueno, también forman parte del comentario a la historia. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram @casualcriminalist_es. Y con eso comenzamos este nuevo episodio que se llama Leopold y Loeb, los genios asesinos. El asesino en serie con delirios de grandeza es un cliché. Los sociópatas siempre se creen muy inteligentes, creen que están por encima de nosotros, los mortales. Pero esa imagen está sobrevalorada y sobreutilizada. Tanto así que cualquier idiota con una sonrisa siniestra y ganas de asesinar cree que está al nivel de un genio. Con esta idea introduzco el caso de hoy, uno de los crímenes más famosos en la historia de Chicago, que capturó la atención de la ciudad en los años 20. Borrachos de poder, seguridad, nihilismo y la promesa de la atención de los medios de comunicación, dos jóvenes creyeron que cometerían el crimen perfecto. Ay, estos como que eran de esa gente de esos asesinos que se querían hacer famosos. Vamos a ver. Esta historia de dos niños ricos que trataron de demostrar que eran más listos que la policía, la prensa y todo el mundo, quedó grabada en la memoria de América durante décadas. Algunos dicen que se merecían el título de genios del crimen, pero la verdad, su ejecución fue muy deficiente. Estuvo muy lejos del crimen perfecto. Esto como que el título entonces es irónico aquí. A lo mejor no eran tan inteligentes como creían. Sin más preámbulos, aquí va la historia de Leopold y Loeb, los genios asesinos. El crimen. Es el 21 de mayo de 1924. Bobby Franks, un niño de 14 años, camina a su casa después de un juego de béisbol con sus amigos en el concurrido vecindario de Kenwood, al sur de Chicago. En ese lugar, los padres no se preocupan por la seguridad de sus hijos, solo gente de bien vive ahí, y todas las caras son familiares entre la comunidad judía. Supuestamente en ese código postal no entró el mar de crímenes que inundó al resto de la ciudad en 1920. El joven Bobby era uno de esos residentes de bien, hijo del relojero Jacob Franks. Deportista, entusiasta del tenis, conocido y querido por toda la comunidad. Un día cualquiera, sus padres lo esperaban en casa para preguntarle cómo le había ido en el béisbol, pero ya era la hora de la cena y Bobby nada que llegaba. A mí esto me da terror, que tener un hijo y que no llegue, o quien sea de mi familia o nada, que no llegue desaparecido, así pasar días buscando a la gente, esto me da demasiado terror. Y pensando también un poco en el tema de si los padres, si uno hizo sufrir a sus padres mucho, llegando tarde, cosas así, yo creo que yo sufriría. Ya ustedes lo han visto, ha quedado en evidencia aquí en The Casual Criminalist en español, que yo soy bien paranoico. Y está este tema de que si llegan tarde o no sé, como que no avisan en dónde están o no avisan que van a llegar tarde, no les escriben, no aparecen, súper estrés. No importa lo que estén haciendo, lo que me importa es que estén a salvo. Pero sí, qué miedo. Y no sé realmente si mis papás sufrieron demasiado con ese tema de mis llegadas tarde. Porque bueno, tampoco es que yo era un loco, pero yo igual andaba por ahí, tenía mis bandas y tocaba en la noche por ahí. O andaba reunido con amigos, pero tampoco lo hacía tanto porque bueno, en el contexto en el que uno vivía igual era peligroso. Pero en esa época, pues principalmente. Pero realmente no sé si hice sufrir mucho a mis papás. Espero que no. El tiempo pasó y la confusión se convirtió en miedo. Los padres preocupados corren la voz en el vecindario a ver si alguien ha visto a Bobby. Imaginaron que quizás se había ido a casa de un amigo a cenar, pero no tuvieron suerte. Nadie lo había visto después de salir del campo de béisbol. La mamá de Bobby recibió una llamada con noticias de su hijo, las peores noticias. Un tal George Johnson les dijo al teléfono que lo había secuestrado. ¿Cómo que las peores noticias? La peor noticia no es que te llamen para decirte que está muerto, que lo encontraron muerto. Porque bueno, que lo secuestraron claramente es una terrible noticia, pero ¿cómo que las peores noticias? Johnson les pidió que esperen instrucciones sobre cómo entregar un rescate de $10,000, unos 150,000 de los de ahora. Después de una noche en vela, llegó por correo un mensaje mecanografiado con otra llamada para dar las primeras instrucciones. El papá de Bobby se lanzó a una búsqueda del tesoro con la que el secuestrador solo pretendía confundirlo. Desafortunadamente, llegó a un callejón sin salida más rápido de lo esperado. El estrés hizo que el pobre señor olvidase la dirección que le habían dado por teléfono y no pudo recibir las próximas instrucciones.
¿Por qué no lo anotó? Porque esto es como en las películas que la gente se les da una dirección por el teléfono, así como, mira, tienes que ir a tal sitio, no sé qué, apúrate, voy. Y agarran un taxi y se van. Y es como, no, se te olvida la dirección. Anota eso. Tomo nota. Antes de que su esposa le armase la bronca del siglo por ese descuido, no es para menos, la búsqueda del tesoro se canceló. Había sido un callejón sin salida desde el principio, porque Bobby ya estaba muerto. Abandonaron su cuerpecito en la alcantarilla de un ferrocarril en Hammond, Indiana. No tenía su ropa y tanto la cara como el cuerpo estaban quemados con ácido. La causa de muerte, un golpe muy fuerte en la cabeza. La primera página del periódico ocasionó un shock en todo Chicago, una ciudad familiarizada con el asesinato, pero poco familiarizada con un caso así, la muerte violenta de un niño de bien en los suburbios. 4 investigadores fueron presionados para encontrar culpables, y la tarea resultó más fácil de lo que podían imaginar. ¿Cómo lo resolvieron tan rápido? Como que ya vamos a ver que los agarraron, pero apenas estamos comenzando la segunda página del guión. Revisando el perímetro donde encontraron el cuerpo, los detectives encontraron algo particular, unos lentes de pasta circulares alrededor del arroyo. Conocer la prescripción de un delincuente no reduce mucho las posibilidades, pero estos no eran unos lentes cualquiera. El tipo de resorte que llevaban era poco común y permitió rastrear la pista hasta el optometrista que vendió los lentes en Chicago, Almer Coe. Pues dieron en el blanco, porque según los registros, Coe solo vendió 3 pares de ese modelo específico. Nice. Bien ahí, pocas veces hemos visto que un trabajo tan eficiente de la policía, pero igual tienen suerte con el hecho de que el resorte era especial, no vengan ustedes. No lo sé, Rick, parece falso. 2 de los sospechosos fueron descartados de inmediato y quedó un único dueño posible, Nathan Freudenthal Leopold Jr., otro residente de Kenwood, hijo de un comerciante bien acomodado. Pero su aspecto no era el del típico asesino. Estamos hablando de un estudiante de leyes muy culto y con un futuro brillante por delante. Era poco probable que hubiesen encontrado a la persona correcta. La policía confrontó al joven por el tema de los lentes, pero él explicó que se había ido de excursión a ver aves y seguramente allí los dejó caer. ¿Te suena improvisado? Pues lo es. Quizás fue una excusa válida para los detectives, pero aún quedaban varios cabos sueltos. Los lentes tenían explicación, puede ser, pero esperen. Cuando las autoridades registraron su casa, encontraron similitudes entre las notas de su máquina de escribir y la nota enviada a casa de los Frank. Además, la máquina no estaba. Aún así, fue suficiente con comparar los textos e identificar las particularidades de algunas de las letras para confirmar la coincidencia. Grave error ahí, ya sabemos porque una de las razones por las que los agarraron tan rápido entonces. Porque ¿para qué usas tu misma máquina de escribir para mandar la nota del rescate y todo el cuento del secuestro? Se pasan. Y además esto lo hizo el señor Harold, Dr. Death. Lo agarraron por lo mismo. Le pasó lo mismo. Usó una máquina de escribir propia para llenar unas cosas horribles. Vean ese episodio es increíble. Los defectos en las letras T y F en la máquina de escribir fueron la clave y aunque eso era concluyente, la policía aún no tenía todas las piezas necesarias para cerrar el caso, de verdad. Pero bueno, igual van dos pistas importantes que conectan rápido con los hechos y son los lentes y la máquina de escribir. Así que ya por ahí, fíjense. Resulta que Leopold era inseparable de otro joven, que casualmente era vecino de Bobby Franks. Se trata de Richard Albert Loeb, el más deportista y carismático de los dos. Hay testigos que corroboran que ambos estuvieron juntos durante los días en que se cometió el crimen, así que probablemente unieron fuerzas. Pues bueno, la policía los interrogó a los dos con las evidencias en mano y lo confesaron todo. No puede ser. Las declaraciones fueron largas, ambos se sentían orgullosos de su plan maestro, a pesar de que se prendió en candela y fracasó como el Hindenburg. Así que ahí tienen la investigación más rápida y organizada de la historia. Gracias por ver este episodio de Casual Criminalist. No, mentira. Seguimos. Esperen un momento, no se vayan todavía. El crimen y la investigación son solo una pequeña parte de la historia. Para entender por qué este caso es tan famoso, tenemos que navegar las aguas turbias de la psicología humana y la cultura americana del dinero. Seguramente aquí había un tema de dinero involucrado, o a lo mejor eran un par de niños ricos aburridos. Comencemos con los chicos en cuestión. ¿Por qué en la flor de la juventud y con el mundo a sus pies deciden matar a un niño? No por dinero. Leopold y Loeb tenían más de lo que necesitaban. Entonces era un ajuste de cuentas entre familias. No, la familia de Loeb se llevaba muy bien con los Franks, incluso eran primos segundos. Los motivos tras el asesinato fueron la búsqueda de emociones fuertes y una gran necesidad de demostrar superioridad moral. What?
Leopold y Loeb eran chicos evidentemente inteligentes y talentosos. El primero empezó la universidad a los 15 años y tenía varias publicaciones en una de las revistas más top de ornitología en los Estados Unidos. Súper sexy aquí el amigo ornitólogo. Claro que sí, not. Ustedes saben, no sé si saben qué es la ornitología, pero esto es básicamente bird watching, ver y estudiar aves. Hay gente que le encanta este tema, igual me parece lindo, pero recuerden que el muchachito botó los lentes y dijo que estaba por ahí viendo aves y estudiando aves y se le cayeron los lentes por ahí. Bueno, así que ahora, si el muchacho era buen ornitólogo o era bien fanático, pues igual tenía ahí una buena excusa, pero Jesus. Igual que bonito el tema del ornitólogo también. Lluvia de pájaros. Asimismo, Loeb se convirtió en el graduando más joven de la Universidad de Michigan, con tan solo 17 años. No, pero estos bichos eran genios, pues. En la época del crimen estaba estudiando historia de en la Universidad de Chicago. Imagínate, ¿alguna vez han conocido a alguien que se haya saltado algunos grados de la escuela para pasar directo a la universidad? No quiero generalizar, pero esas personas suelen mencionarlo bastante y esas cosas generan unos complejos importantes en los niños. Eso pasó con Leopold y Loeb. Pobrecitos, seguro la tuvieron difícil. Claramente no. Yo nunca he conocido a alguien así como súper inteligente o que se haya saltado así un montón de años o que haya entrado a la universidad demasiado joven. Igual, si eran como tan inteligentes, ¿cómo es que no lograron el crimen perfecto? Porque bueno, sabemos que lo agarraron y hasta confesaron todo y ya hay varios errores por ahí importantes, pero igual debo decir que cuando naces entre tanto privilegio, yo creo que te aburres fácil. Y yo creo que pierdes como un cierto sentido del propósito. No sé, como cuando naces rodeado de tanta plata y que no necesitas hacer nada, que todo te lo hacen, que tienes todo a la mano, como que empiezas a buscar, tal cual como decía por acá, como ciertas emociones. Y bueno, o sea, supongo, pues como que uno también ve tantos casos por el estilo por ahí, pero igual aparte, si a eso le sumas, si a ese privilegio y a esa desconexión con la realidad y ese aburrimiento por tanto privilegio, si a eso le sumas una personalidad de como que se creían más inteligentes que nadie, o si eran muy inteligentes seguramente presumían de esto, así que yo creo que más rápido te vuelves loco. Leopold estaba especialmente interesado en la idea de Übermensch, un término de Nietzsche sobreutilizado por los estudiantes más atorrantes de este mundo. En español ha sido traducido algo así como el superhombre. Como pasa con todas las grandes ideas, depende de la interpretación. Lo que nos interesa aquí es que Leopold se apropió del término. Se obsesionó con que ciertas personas tienen un intelecto superior que les hace estar por encima de la moralidad humana ordinaria. La obsesión era tan grande que incluso creía que su amigo y él eran vivos ejemplos de ese ser superior. Unos muchachitos por aquí que seguramente le caían bien a todo el mundo, muy querido a ellos. Su mayor adoración era Loeb, el más guapo de los dos, socialmente exitoso. Pasaba más tiempo de ocio que estudiando. Leopold, en cambio, era mucho más nerd, con una sola ceja tipo Frida Kahlo. Aquí no estamos haciendo ceja shaming. Luchó por encajar en algún grupo durante la adolescencia. Esa rareza, junto a la superioridad intelectual, le hacía difícil relacionarse con otros. ¿Qué esperas si andas diciéndole a todo el mundo que eres más inteligente que ellos mismos? Bueno, un tipo con delirios de grandeza que usa a Friedrich Nietzsche para justificar la violencia. Me suena conocido por ahí, creo que lo he visto antes, puede ser. A lo mejor me voy a acordar, o a lo mejor se va a acordar José y va a poner algo por ahí. En fin, los adolescentes insufribles se hicieron amigos. El escenario estaba listo para la avalancha de narcisismo que más adelante dejaría a un niño muerto y a dos jóvenes tras las rejas. El que empezó todo fue Loeb. El aburrimiento por su cómoda existencia lo llevó a cometer delitos menores varias veces. Se vendía como una mente maestra del crimen, cuando lo único que había hecho era romper las ventanas de algunas tiendas. Por favor, no sé, no me suena muy Al Capone esto. Hay quienes manejan la teoría de que Leopold se involucró en los crímenes de Loeb por una atracción romántica. En su relación inestable había un acuerdo. Leopold era el cómplice de delitos de Loeb a cambio de favores sexuales. ¡Wow! Esto lo confesaron ellos también. En esta época, además. Hubo pequeños incendios, vandalismo y robos entre sus delitos más notables. Por ejemplo, en noviembre de 1923, manejaron hasta la Universidad de Michigan para asaltar la fraternidad a la que perteneció Loeb. El botín no fue gran cosa, pero entre los objetos estaba una máquina de escribir con un par de teclas rotas que Leopold se quedó.
Al regresar a Chicago, Loeb le reveló el plan maestro, el futuro gran crimen de este dúo que llegaría a los periódicos. Al fin todo Chicago hablaría de ellos. Oye, de verdad el tema del aburrimiento y estos gafos, los tontos, engatusó a Leopold con la historia de un crimen perfecto a manos de dos jóvenes genios con tal intelecto que nunca serían capturados. Y bueno, ya sabemos cómo salió el plan, los agarraron rapidito por brutos. El plan maestro. Ok, vamos a ignorar por un momento lo mal ejecutado que estuvo este crimen y escuchar cómo se enorgullecen del fulano plan maestro. La policía de Chicago les tomó las confesiones el 31 de mayo y ya les dije que no fueron nada tímidos con los detalles. Incluso sabemos el precio del arma homicida, 75 centavos de dólar por si tienen curiosidad. ¿Con qué lo mataron? ¿Con una piedra? ¿Con una zanahoria? ¡No puede ser! Si les interesan las copias originales de las confesiones, la Universidad de Midwestern las escaneó y las puso en internet. Pero les advierto, hay detalles y descripciones muy descaradas que dan dolor de estómago. Les voy a resumir cómo fueron las cosas. Uy, prepárese, vamos al gore. Las historias coinciden con las declaraciones. Discutieron por meses la mejor forma de llevar a cabo un asesinato perfecto. Loeb leía muchas novelas de detectives y aseguró que le dieron experiencia en planificación. Eso es como que si yo me pusiera a ver todos los errores que cometieron estos, o me pusiera a no hacer las estupideces que hacen los crímenes de este podcast, pensando que voy a cometer crímenes perfectos. La estupidez de este par. Primero se crearon identidades falsas, después planificaron los detalles acerca del lugar preciso donde dejarían el cuerpo y seleccionaron el coche ideal para hacerlo. El plan era extenso, tanto que les tomó un mes antes de derramar la primera gota de sangre. El 20 de abril, Leopold visitó un alquiler de coches a las afueras de Chicago, bajo el nombre de Morton D. Ballard. Se presentó como un comerciante viajero y alquiló un vehículo. Como identificación, entregó una libreta bancaria que coincidía con el nombre falso. Eso lo lograron depositando $100 en una cuenta esa misma mañana. Así es fácil. En los años 20 uno iba simplemente al banco y yo soy fulanito, ábreme una cuenta, agarra estos $100 ahí, dame mi libreta, bye Felicia. En serio, así era la cosa. Facilito. O sea, ahora yo supongo que eso es como imposible, claramente. Necesitas una identificación, un número de identificación específico, toda una cosa. Pero esto creo que era exageradamente fácil en esa época. Mientras tanto, Loeb se registró en el hotel de Morrison bajo el mismo nombre. Ese Mr. Ballard imaginario tuvo un día bien ocupado. Cuando llegó al hotel tenía correo y todo. Lo habían enviado ellos mismos 2 días antes. Ok, esto me parece bien, me parece clever. Ok. La parte más difícil fue poder alquilar el auto. El agente de la empresa de rental pidió las 3 referencias estándar para autorizar el alquiler. Tremendas medidas de seguridad. 3 referencias. Así tú simplemente dabas 3 números ahí de teléfono. Chao. Igual nunca alquilé un carro, creo, así que no tengo idea. Leopold se quejó, dijo que estaba de pasada por la ciudad y que solo podía dar una sola referencia personal, el señor Lewis Mason. Ok, inteligente igual. El agente llamó al número del supuesto Lewis Mason. Claramente era Loeb quien estaría del otro lado del teléfono, en un teléfono público ubicado en una farmacia y en el que estuvo Loeb esperando pacientemente la llamada. Ya. A las 11 de la mañana les dieron el carro y manejaron durante horas hasta que lo devolvieron. A las 4 de la tarde. El agente había dicho que enviaría la tarjeta de registro al hotel en los próximos días, pero cuando Loeb regresó a buscarla se llevó una sorpresa. El maletín que dejó en la habitación ya no estaba. ¿Qué había en ese maletín? Una de las señoras de limpieza notó algo sospechoso y lo reportó. Entonces el personal del hotel abrió el maletín y encontró puras revistas viejas. No es un crimen, pero llama la atención. Y supongo que un asesino en potencia no necesita eso. Obviamente nunca regresaron a ese hotel. Incluso si la tarjeta de registro del coche lo tenían todo listo. Lo del maletín y las revistas viejas. ¿Por qué andaba con un maletín con revistas viejas? Bueno, esta gente nerd rara. El 20 de mayo, un día antes del crimen, los jóvenes fueron a una ferretería en el Deportivo Rojo de Leopold a comprar cuerda y un cincel. Otro error más. ¿Cómo es que vas con un Deportivo Rojo a comprar parte de las cosas que vas a utilizar para el crimen? Porque me imagino que esta cuerda y un cincel, me imagino que lo van a utilizar para el crimen. Después pasaron por la farmacia y compraron ácido clorhídrico. Supongo que los farmacéuticos en esa época estaban chill con la idea de vender ácido casual. Ya con todos los materiales se fueron a casa de Leopold a prepararse. Loeb creó una especie de mango improvisado envolviendo cinta adhesiva alrededor del cincel afilado. Hicieron una mordaza con retazos de tela y Leopold escribió una nota para el rescate. Estimados señores, a este punto sabrán que su hijo ha sido secuestrado. Si siguen nuestras instrucciones con cuidado, no le pasará nada. Si no las siguen al pie de la letra, no lo volverán a ver jamás. 1. No llamen a la policía. Y si ya lo hicieron, no mencionen esta carta. 2. Retiren $10,000 del banco en billetes viejos. Asegúrense de que sean viejos. Si están nuevos o marcados, lo notaremos.
De esos 10.000, 2.000 tienen que estar en billetes de 20 y 8.000 tienen que estar en billetes de 50. Fastidiosos. Además que te secuestran al muchacho, entonces fastidioso y exigente. 3. Estén en casa a la 1 en punto. No dejen que nadie use el teléfono. No incluyó ninguna dirección en las instrucciones porque aún no habían decidido a quién iban a secuestrar. Lo que sabían era que la víctima tenía que ser un niño, porque los superhombres eran bien cobardes, y que la familia tenía que ser de dinero. Claro, como para no levantar sospechas hacia ellos mismos, como que el motivo no era la plata, pues. En el caso de ellos, digo. Lo último era clave para distraer a la policía, tal cual. 2 jóvenes millonarios cuyas familias combinadas valdrían más de 150 millones de dólares. Pero esta gente de verdad tenía plata. O sea, literally, de verdad. ¿Para qué querrían dinero? Por eso arreglaron todo para que el dinero pareciese el motivo. La policía jamás pensaría que los culpables pertenecían a la alta sociedad. Pero sabemos que los motivos no son materiales. Es la emoción de terminar con una vida y el ego de ver cómo la policía y los medios enloquecen resolviendo el caso. Era ese el motivo del crimen. Esa era su recompensa. Y por un breve periodo obtuvieron ambas cosas. Lo que viene ahora en la historia es muy violento e incómodo. Tengo que advertirles. Confesiones. El crimen. Era la mañana del 21 de mayo de 1924. Leopold y Loeb se encuentran afuera de la universidad después de clases. De ahí manejaron hasta la oficina en la que el ahora conocido Mr. Ballard rentó un carro por segunda vez. Iban cada uno en un coche, claro, porque ya lo rentó la primera vez. Supongo que para quedar ahí registrado, para generar cierta confianza, para ver también lo factible de alquilar el carro rápidamente sin demasiado requisito, la irresponsabilidad. Pero bueno, por ahí le salió bien la cosa. Iban cada uno en un coche, se detuvieron a almorzar y dejaron el Deportivo Rojo en casa de Leopold. En la tarde, aún temprano, fueron al parque y esperaron. En palabras del propio Loeb, querían dar tiempo a que los niños salieran de la escuela antes de empezar cualquier operación. Era justo la escuela a la que fueron de pequeños, la Harvard Boys. No había más escuelas de niños ricos. Ellos tenían que ir a robar y a secuestrar en la escuela en la que estudiaron, como para ser más evidentes aún que idiotes. A las 2:15 de la tarde llegaron buscando su oportunidad. Leopold esperaba en la calle mientras Loeb buscaba en distintos puntos de la escuela. Después le dijo a la policía: esperé en el carro mientras Dick, que ese es Leopold, manejó hasta un lugar estratégico para tener una buena panorámica de la escuela y al tiempo estar pendiente de la llegada de algún grupo de niños para jugar con ellos. Ya van entendiendo a qué me refería cuando dije que la entrevista tiene partes muy incómodas. Como parte de su show creepy, Loeb habló con la profesora responsable de cuidar a los niños después de clases y también con un chico llamado John Levinson, quien justo estaba saliendo de la escuela. Aló, o sea, no entiendo el montón de testigos de esta gente. De verdad eran unos imbéciles, demasiado imbéciles, qué risa. Frente al colegio se encontró a su propio hermano, así como lo oyen. El hermano de Loeb iba a esa escuela y verlo no lo hizo reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. No entiendo cómo tan evidentes. No, de verdad no había otra escuela de niños ricos. Hablaron un rato y se fue de nuevo al coche. Loeb le dijo a los detectives: había niños jugando en la avenida Ingleside. Según Leopold, eran buenos prospectos para lo que buscábamos. Después de observar varios grupos de niños, se fijaron de nuevo en John Levinson, quien jugaba tranquilo en un terreno baldío. Se fueron hasta la casa de Leopold a buscar unos binoculares para poder ver bien al chico y tener un panorama general. Estaban tan determinados a terminar con la vida de ese niño que Loeb averiguó su dirección en la guía telefónica para interceptarlo de regreso a casa. Pero poco después de su regreso, Levinson se escabulló, los asesinos en potencia quedaron decepcionados y el chico no tuvo idea de lo cerca que estuvo de la muerte aquel día. De verdad, qué miedo. Eso me pone a pensar un poco en todas las veces que uno ha estado de repente, uno sin saberlo, ha estado a punto de morir. ¿Quién sabe cuántas veces uno ha estado en un peligro inminente de un secuestro o de una cosa así? O de haber entrado a un sitio y después haber salido de ese sitio y no sé, se estrelló un carro contra eso, no sé. Bobby Franks no corrió con la misma suerte. Pasaron a su lado con el carro y decidieron retomar el plan rápidamente. Franks era un blanco fácil porque conocía a Loeb y confiaba en él tanto como para hacerle caso. Encima sabían que su padre era un hombre con dinero. Leopold se detuvo al lado de Bobby y Loeb se puso a hablarle desde la ventana trasera. Le ofrecieron un aventón y el chico lo rechazó educadamente, pues estaba solo a 5 minutos de su casa y no era un flojo, claramente. Loeb insistió, le dijo que quería hablar de unas raquetas de tenis y Bobby, que era amante de los deportes, se interesó. Con la futura víctima ya de copiloto, Leopold aceleró. Apenas pudo, agarró el arma, es decir, el cincel. Se inclinó hacia adelante para cubrir la boca de Bobby y golpeó la parte posterior del cráneo del niño con el mango. Bobby luchó mientras recibía 3 golpes más en la cabeza, intentando ver al atacante a la cara y llorando al mismo tiempo. Después de 4 golpes se seguía lamentando. Loeb no se había imaginado que esto podría pasar. Terminar con una vida no era tan fácil, rápido y limpio como lo pintaban en las novelas de detectives. ¡Qué cosa tan horrible!
Arrastró a su víctima al asiento trasero y le tapó la boca, y ese sangrero en ese auto. Así se fue Bobby de este mundo, lentamente, en la parte trasera del carro. Durante la confesión, Leopold dijo que la víctima murió sofocada instantáneamente. Eso no tiene ningún sentido. Al principio, los asesinos dieron declaraciones confusas sobre quién mató a Bobby y se echaron la culpa mutuamente, como si no hubiesen cometido concierto para delinquir. Pero las historias convergen en algo. Describieron cómo el cuerpo fue cubierto con una sábana mientras iban a Indiana, un viaje de unos 40 kilómetros. Se detuvieron en el camino para lanzar los zapatos de Bobby entre unos arbustos y pusieron los pantalones y las medias en la parte de atrás del carro. Lo único que quedaba era esperar a que oscureciera. Cruzaron el campo y se detuvieron en un lugar para comer y tomar algo, como si en el carro no tenían el cuerpo de un niño muerto. Al caer la noche, manejaron hasta el basurero que habían elegido semanas antes. El plan original era matar a la víctima con un trapo empapado en éter, pero como ya estaba muerto, no hizo falta. Claro, estos pensaban que la cosa era así fácil, también como en las películas que le ponen un trapo a la gente en la boca, en la nariz, o que les dan un golpe duro en la cabeza y así se desmayan por horas y horas. Allí le quitaron el resto de la ropa y le echaron ácido clorhídrico en la cara para que fuese más difícil identificarlo. En algunos reportes dice que hicieron lo mismo con los genitales, para evitar que lo identificaran por tener una circuncisión. Sabemos que el amigo del niño era judío, pero eso último no lo menciona ninguno de los dos en la confesión. Echaron a Bobby de cabeza en la alcantarilla del ferrocarril, pero la mitad de su cuerpo quedó al descubierto. Leopold intentó empujarlo un poco más con los pies y probablemente fue allí cuando los lentes de pasta se le salieron del bolsillo, claramente. Loeb se lavó las manos del otro lado de la vía y se fueron a la casa. Esto ocurrió a las 9 de la noche aproximadamente. En el camino se detuvieron en una farmacia para verificar la dirección de la víctima y Leopold llamó a sus padres para avisarles que llegaría tarde a casa. La famosa llamada. Luego él mismo llamó a los Franks bajo el alias de George Johnson. Así comenzó una elaborada cacería orquestada para distraer a la familia y los detectives y para dar satisfacción a los asesinos que estaban desesperados por un misterioso drama de novela. El plan era tan cine noir que, como pasó al final, pretendían que el papá de la víctima lanzara un sobre con $10,000 desde un tren en movimiento cerca del lago Michigan para atajarlo debajo, de película. Qué bueno que la familia se ahorró ese juego inútil, aunque bueno, ya de nada sirve consuelo, no hay ningún consuelo para ellos, básicamente. Después de enviar la nota de rescate, se ocuparon de las gotas de sangre en el coche alquilado, limpiaron lo más que se pudo, quemaron la ropa en el horno de Loeb y fueron a casa de Leopold a compartir con la familia, así como si nada, esperando que el rebuscado plan siguiese su curso. Ya sabemos que el plan prácticamente se cayó antes de empezar. La nota llegó a casa de los Franks, eso no se pudo evitar, pero a los asesinos le faltaban muchas piezas para llegar a los $10,000. La primera era el carro. La sangre no se pudo quitar completamente. Lo frotaron y lo lavaron en el garaje de Leopold. Hasta el chofer les ofreció una mano. No puede ser. No puede ser. ¡Qué brutos! Tuvieron que poner una excusa para deshacerse de él, tipo decir que se les botó una botella de vino. Clásico, ¿no? Ir por ahí manejando, tomando Pinot Noir, rompiéndole la cabeza a alguien, súper tranqui. Igual la mayoría de las manchas se quitaron. Después manejaron hasta el centro con unas notas escritas a mano para dirigir la búsqueda del tesoro perdido. Intentaron pegar una en un bote de basura, pero no pegó bien. Entonces se fueron a la estación de tren. Loeb se puso un sombrero, lentes y un abrigo negro para distinguirse. Realmente creería que ese cliché de película era un producto de su ingenio. Compró un pasaje a Filadelfia con el único propósito de esconder la nota en el tren. Las instrucciones eran para el señor Franks. Le pedían que se moviera a la parte de atrás del tren y que esperara hasta ver una fábrica con el nombre Champion pintado a un lado. Después de unos segundos tendría que lanzar el paquete de efectivo lo más hacia el este posible. Después de que Loeb plantó las instrucciones finales, Leopold preparó todo para activar la secuencia de eventos. Pidió un taxi a la casa de los Franks para dirigir al padre a una farmacia en la que recibiría una llamada desde un teléfono público. El paso es un poco innecesario, creo, porque ya lo tenían al teléfono, pero supongo que esa es mi opinión porque yo no soy un genio del crimen. Right. A eso de las 2:30 de la tarde, el dúo se inclinó por pensar que quizás el negocio del crimen no se les daba muy bien. Pasaron un kiosco de periódicos y vieron en primera página el titular: encuentran el cuerpo de un niño en un pantano. No habían pasado ni 24 horas desde que dejaron el cuerpo. Pero Leopold quería continuar con el circo. Trataron de llamar a la farmacia, pero el pobre Frank se olvidó la dirección. Tristemente, el dolor de pensar que le había fallado a su hijo fue sustituido por otro más grande, cuando la policía identificó el cuerpo esa misma tarde. El juego había terminado para Leopold y Loeb. Devolvieron el carro y regresaron a casa. Al llegar, el chofer de Loeb les contó sobre el asesinato y se empezaron a poner ansiosos. Discutieron qué hacer para destruir la evidencia y prepararse para el interrogatorio. Lanzaron la máquina de escribir al puerto y los cabezales cayeron en el río de un parque. La sábana la bañaron en gasolina y la quemaron en un callejón. Pero la pieza clave no podían destruirla. Esos lentes tan particulares que encontró la policía cerca del cuerpo sí que eran un motivo para preocuparse. ¿Cómo dejaron pasar esto de los lentes? Yo me hubiese devuelto a buscarlos. A lo mejor no se dio cuenta.
Igual, se los tenía metidos en el bolsillo. Ahora que las dos líneas narrativas se unen, tenemos cada detalle, cada detestable detalle, y entendemos bien cómo ocurrió el crimen. ¿Les parece que es el crimen perfecto? Pues no, o sea, lo pudo haber sido, pero realmente cometieron todos los errores, o sea, todos los errores. El tema de los lentes, gravísimo error, gravísimo. ¿Cómo no darte cuenta? Después el tema de el poco de testigos, el montón de testigos en el colegio, que si el hermanito de este, que si la profesora del otro. Después fueron a comprar el arma asesina, la cuestión, el cincel con los trapos y la cuerda en el carro de uno de ellos. Demasiados errores juntos, especialmente el de los testigos y el de los lentes, de verdad. Obvio que no, lo único que podemos concluir es que son tan genios como el ratero de la esquina. Si dos intelectos se unen para planificar durante meses una atrocidad de ese tipo, creo que harían algo más elaborado que destrozarle la cabeza a alguien con un cincel dentro de un carro. Además, esa serie de pasos elaborados para que a Leopold se le caigan los lentes, dime tú. Y encima lo del carro alquilado que limpiaron en su propia casa, el descuido al dejar el cuerpo, la cantidad de gente que los vio en todos los lugares conectados al asesinato, justo lo que comentaba. ¿Les parece el retrato de dos mentes maestras del crimen? Not. ¿Será que no son genios sino un par de sádicos sin oficio con buenas notas? No sé. Nunca he escuchado de un ornitólogo diabólico asesino en shows de crimen o pelis o series. El asesinato y la clasificación de pájaros son dos oficios que requieren cualidades muy distintas. Al final del día, Leopold y Loeb no son tan profundos, o nada profundos. Son solo dos narcisos con delirios de grandeza. La sensación de los medios. Esa es mi versión y mi opinión de la historia. Sin embargo, los medios de comunicación lanzaron muchas ideas sobre las causas de ese horrible crimen. Era la época de los medios masivos, cuando la radio entró a millones de casas americanas. Todos tenían una opinión y una teoría que la justificaba. Los periódicos publicaban todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, alguien opinó que el crimen era el resultado de una nueva cultura del libertinaje que se apoderó de la juventud de América. Iglesias, sinagogas y valores tradicionales quedaron atrás para dar paso a los bares de jazz y el sexo casual. No puedo imaginarme por qué. Una de las voces más sonadas fue la del evangélico Billy Sunday, quien arremetió contra la inmoralidad de la juventud de la época y contra las mentes infieles. Asimismo, un anónimo que se hacía llamar el vocero judío escribió para el Chicago Tribune que los culpables eran los padres, millonarios judíos, por dejar a sus niños crecer tan mimados y sin valores. Y por supuesto, una vez que se supo la dinámica sexual entre los asesinos, se tomó como evidencia para señalar la corrupción moral tras el macabro asesinato. Recuerden que estamos hablando de 1920. Mucha gente buscaba excusas para sabotear a las comunidades judías, a los gays y a los ateos. No voy a tomar parte en nada de eso porque no estoy loco. Lo que quiero es meterlos en el contexto y que perciban el frenesí mediático que había alrededor del caso. El sueño americano estaba en tela de juicio. Dos familias ejemplares causaron quizás más daño que los pobres rateros en prisión. Muchos académicos intentaron explicarlo. Los psicólogos se obsesionaron con el hecho de que Leopold supuestamente fue abusado por su nana. Incluso había gráficas publicadas en los periódicos donde se mostraban los análisis de la forma de los cráneos de Leopold y Loeb. La frenología, que era como una especie de pseudociencia, una idiotez que se sacaron del a finales del siglo XIX, una cosa así, como a principios del siglo XX, una cosa así, y era como una pseudociencia que decía que se podía determinar el carácter y temas psicológicos de las personas solamente con ver y analizar la forma de sus cráneos, la forma de sus cabezas. Entonces, eso como que esa forma la comparaban como con unas gráficas que habían. Seguramente en este momento José va a poner alguna aquí para que ustedes vean de qué estoy hablando y seguramente han visto esto por ahí en la vida. Pero esto era una ridiculez, esto es mentira, claramente, que se trataba de determinar con clasificaciones cuál era el carácter de la gente según la forma de su cráneo. He leído que incluso la frenología la usaban los hombres para elegir a sus esposas, así como que tenían distintas pretendientes. En esta época, esto es finales del siglo XIX, principios del XX. Y usaban los charts, estas cosas de la frenología, para elegir a las esposas para ver quién estaba menos loca. Qué horrible, de verdad. Un engaño absoluto, claramente, como el comunismo y los NFT. Daré un resumen rápido de los resultados de Leopold en caso de que me esté escuchando algún fanático de la frenología aquí. La inclinación de su frente significaba que carecía de poder benevolente. La parte superior de sus orejas reveló un instinto destructivo y sus labios eran sensuales. Como que el frenólogo necesitaba un rato a solas aquí con la foto del amigo Leopold. El juicio.
La fiscalía se encontraba sumergida en una marea de sensacionalismo mediático que le obligaba a buscar el mayor castigo para Leopold Loeb. Estaba a cargo Robert Crowe, un republicano con grandes aspiraciones que vio una oportunidad de ganarse al público con la propuesta de pena de muerte como sentencia y juró que podía ganar. Incluso declaró a los medios que jamás se había presentado un caso tan completo en la historia, con un par de imbéciles tan imbéciles. Pero seguro se arrepintió de todo cuando supo que el defensor de Leopold Loeb era Clarence Darrow, un nombre legendario en la élite legal de América y que seguro los fans del true crime, incluso los casuales como yo, han escuchado nombrar por ahí. Darrow y Crowe se habían enfrentado antes en un caso de corrupción donde el acusado era un republicano. En esa oportunidad, Darrow superó todas las expectativas y ganó. El juicio empezó en julio y todo estaba listo para el tipo de juicios dramáticos que al público americano le encantan. La estación de radio local WGN consideró instalar micrófonos para transmitirlo todo en vivo, pero al final les pareció que sería de mal gusto. ¿Les parece? Porque igualito, no sé, 60 años después, están pasando el juicio de O.J. Simpson a nivel local, o sea, a nivel nacional, en televisión. Y estaba ahí la gente pegada viendo ese drama. Buenísimo, por cierto, ese chisme, ese drama. Y todo eso de verdad que fue un asco total. Por cierto. Hace poco me enteré de por qué existen los dibujantes en las salas de juicios y por qué no suelen meter en los juicios, porque no suelen meter cámaras de televisión, etc. En algunos países no está permitido, hay otros en los que sí está permitido el tema de las cámaras de televisión, pero la realidad es que generalmente no lo permiten porque las cámaras de televisión y los periodistas, etc., pueden distraer a las personas que están actuando en el juicio. Entonces, por un tema de distracción y al final el tema del dibujante no es algo que nació así como que decidieron contratar dibujantes para ilustrar lo que está pasando dentro de la corte, sino que al final esto fue una casualidad. Alguien que decidió meterse en una cuestión de esta como a pintar lo que estaba viendo y le vendió después los dibujos a un periódico y se terminó haciendo como popular esta práctica. Así que, mira, aprendiendo aquí. Entonces, no había posibilidad de exoneración para los culpables, y menos si dan confesiones de casi 30 páginas y demuestran orgullo por haber cometido estas atrocidades. No hay abogado en el mundo que pueda convertir eso en un se declara inocente. La barra estaba más baja para Clarence Darrow. El éxito era simplemente evitar la pena de muerte. Cuando llegó el momento, Leopold y Loeb se declararon culpables. Así se evitaron un juicio conjurado que iba a favorecer sin duda a la fiscalía. Lo único que necesitó Darrow fue apelar al juez. Solo tenía que convencerlo de que los jóvenes sufrían problemas de salud mental. La clásica, el escape clásico. Eso sería suficiente para ganar una larga vida en prisión. Yo prefiero morirme, realmente. Mátenme ya, que larga vida en prisión, nada. ¿Qué vida es esa? La defensa se jugó todas las cartas que pudo. Incluso llegó a decir que la riqueza y abundancia de la familia de los culpables causó una reacción agresiva de su parte, que los adolescentes querían ir contra su vida privilegiada. Claro, sí, pobrecitos, debe ser súper difícil ser rico y aparte salir a matar niños así. Qué estupidez. Hicieron toda una novela con la personalidad de esos adolescentes. Leopold, un sirviente con ínfulas de grandeza, desesperado por obedecer a Loeb. Y Loeb, un hombre que se siente un genio del crimen y que necesita a alguien que le aplauda a todo. Todas esas narrativas y contranarrativas fluyeron durante 33 días de juicio, que terminó con el argumento de defensa de Darrow. El discurso contra la pena de muerte fue determinante no solo en el juicio, sino en su carrera. Argumentó que si en la naturaleza humana está el crimen, entonces no se les puede echar la culpa totalmente, ni se les puede juzgar con una moral tradicionalista. Hizo ver la pena de muerte como algo bárbaro, atroz. Es interesante el tema. Si estamos de acuerdo en que hay cosas que no podemos controlar como la demencia y eso reduce la responsabilidad de determinadas personas, el mismo razonamiento aplica para otros ámbitos de la vida humana. No sé, quizás eso nos aleja un poco del tema del crimen y nos acerca a la criminología, pero ahí se los dejo para que lo piensen. Lo que puedo decirles es que ese discurso final fue un hit. Leopold y Loeb, los asesinos de niños, fueron sentenciados a vivir en prisión, además de los 99 años imputados por secuestro. Se salvaron de la horca y Robert Crowe quedó frustrado. Más tarde, ese mismo día, dijo: Leopold y Loeb tenían la reputación de ser unos degenerados de la peor clase. Es lamentable para el bienestar de la comunidad que no hayan sido condenados a muerte. Estoy de acuerdo con el señor aquí. Los degenerados, por su lado, parecían muy complacidos con el resultado. Les permitieron dar un apretón de manos a su abogado antes de ser enviados a la penitenciaría de Northern Illinois. Seguro serían los más populares de la cárcel, citando a Nietzsche sobre todo. Me los imagino diciendo en la cárcel, así en el ala de los evangélicos y los religiosos: Dios está muerto, lo matamos nosotros. Prácticamente esa es la historia de Leopold y Loeb. Entonces me gustaría preguntar,
Es el crimen del siglo según decían los medios de la época. O sea, sin el dinero y sin el estatus, dudo que alguien les prestara tanta atención. Robert Crowe explica bien en su argumento final. Si les quitan el dinero, ¿qué pasaría? Lo mismo que a todos los hombres sin dinero que han sido enjuiciados aquí. Clarence Darrow dijo una vez que un hombre pobre fue sentenciado después de 15 minutos de juicio, pero si hubiera sido un millonario con un buen abogado quien cometió el mismo crimen, el juicio habría durado 21 días. Bueno, ellos tienen 3 abogados y se tardaron poco más que eso. Cuando alguien sin privilegios comete un crimen como ese, es etiquetado como un criminal por naturaleza. Pero agrégale una pizca de riqueza y de repente los asesinos tienen una tarima para sus justificaciones filosóficas. Si eso no les enferma, tienen que escuchar lo próximo. Durante el juicio, en un periódico publicaron algo que Leopold le dijo a un reportero. La sed por el conocimiento es encomiable, aun cuando ésta puede infligir daño a los demás. Un niño de 6 años puede arrancarle las alas a una mosca, y el acto está justificado porque al hacerlo aprende que sin alas la mosca queda indefensa. Esto es un psicópata. Estoy seguro que ese aprendizaje lo podemos tener sin estar arrancándole las alas a nadie. Lo que está describiendo él son los impulsos de cualquier sádico y en su caso con un toque de pretensión. Toda esa charla filosófica sirve para adornar algo simple. Esos jóvenes eran unos asesinos de niños y punto. ¿Hasta dónde habrían llegado si no los detienen? No estoy seguro, pero lo que les puedo decir es en qué terminaron. En enero de 1936, Loeb tuvo problemas con James Day, otro prisionero que cumplía condena por robo. Day le hizo una emboscada a Loeb en las duchas de la cárcel y lo apuñaló hasta que cayó al suelo casi desangrado. Murió con 50 heridas y hasta le cortaron la garganta. Solo tenía 30 años. No hizo falta kriptonita para acabar con este autoproclamado superhombre. Solo hizo falta un cuchillo carcelario y la vulnerabilidad de estar desnudo y mojado en una ducha, porque eso es uno de los momentos más vulnerables del ser humano. Leopold superó a su compañero viviendo varias décadas más. En 1958 le dieron libertad condicional. ¿Cómo es posible? Gracias a la defensa del poeta Carl Sandburg, quien estuvo gustoso de ignorar todo el tema de asesinar niños. Apenas pasó como 30 años en la cárcel este enfermo. Empezó una nueva vida en Puerto Rico y se negó a dar entrevistas a los medios de comunicación. Se casó con otra expatriada, obtuvo un título en asistencia social y pasó a trabajar en la investigación de la lepra y la escritura sobre la naturaleza hasta su muerte en 1971. 2 desenlaces distintos que nos hablan de 2 tipos de justicia criminal: retribución versus reformación. Si no sabes de qué lado estás, haz este experimento. ¿Cuál te da menos rabia? Ahí encontrarás la respuesta. Prisión forever, está bien, pues prisión forever. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. A pesar de la legendaria victoria de Clarence Darrow en el juzgado, el papá de Leopold no quiso pagarle. No se sabe qué esperaba exactamente. O sea, si tu hijo mata y se siente orgulloso, cualquier cosa que evite la pena de muerte máxima es un milagro. Apéndice 2. En 2005 estrenaron un musical llamado Thrill Me, The Leopold and Loeb Story. La premiere fue en Nueva York y bueno, tuvo buenas reseñas. Qué rara es la gente, ¿a quién se le ocurre hacer un musical de esta historia? Apéndice 3. En 1958 a Leopold le dieron más tarima. Lanzó al mercado su autobiografía, Life Plus 99 Years, por favor. Algunos dicen que fue parte del plan para limpiar su imagen, claramente, y obtenerle libertad condicional. Otro libro de Meyer Levin sobre el caso, titulado Compulsion, se convirtió en película un año después de su lanzamiento. Leopold intentó detenerlo para proteger su reputación. El juez prácticamente dijo: mira, tú, si estás orgulloso de ser un asesino de niños, no tienes ninguna reputación que cuidar. Chao. Bien, con eso terminamos este episodio, este cuento de este par de idiotas que cometieron todos los errores posibles para que no los agarraran y los terminaron agarrando. De verdad se pasa. Esto que sea un ejemplo, por favor, de cómo no cometer un crimen, aunque aquí nosotros vamos a estar haciendo apología del delito. Pero bueno, con esto nos despedimos. Recuerda que nos puedes seguir, te puedes suscribir acá en el canal de YouTube, activa la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo. También nos puedes seguir en Spotify, nos puedes dejar un review por ahí en Apple Music, creo que también en Google Podcast se puede por ahí. Denos rating, recomiéndenlo. Y también nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en @casualcriminalist_es. Con eso me despido, nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. Chao.